En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Amós en el capítulo 9, versículos del 8 hasta finalizar, el 15. Los ojos del Señor Dios están dirigidos contra el reino pecador. Yo lo exterminaré de la faz de la tierra, pero no destruiré completamente la casa de Jacob, oráculo del Señor. Daré orden de zarandear a la casa de Israel entre las naciones, como se zarandea una criba, sin que caiga tierra ni una piedrecilla. A espada perecerán todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen, no nos tocará ni se nos acercará la desgracia. Aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como antaño, para que posean el resto de Edom y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre, oráculo del Señor que hace todo esto. Vienen días, oráculo del Señor, cuando se encontrarán el que ara con el que ciega, el que pisa la uva con quien esparce la semilla. Las montañas destilarán mosto y las colinas se derretirán. Repatriaré a los desterrados de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra, que yo les he dado, y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor, tu Dios. Palabra de Dios, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La última clase, habíamos introducido a este profeta Amós bajo el título El León de Tecua. Y yo continuaré reflexionando sobre esa imagen zoomórfica de comprender la profecía como un animal, y un animal llamado león. Esa es como la clave, el hilo conductor que voy a estar llevando para explicar el profeta Amós. Ya habíamos hecho un primer punto, es decir, nos habíamos acercado a el profeta de acuerdo a lo que nos decía el libro o su libro. Y habíamos dicho, pues, lo que se podía decir en torno a eso. Lo tenemos entonces como una especie de campesino propietario, un mayoral, con ovejas, rebaños pequeños y rebaños grandes, es decir, de ovejas, de bueyes, de vacas y demás, pero también un picador de sicómoros, y habíamos hecho la interpretación que podíamos entender esta profecía como eso. Para picar el corazón duro de Israel, entonces este profeta es también picador de sicómoros. Habíamos dicho también que esto le habría dado a él como una visión del mundo muy grande, porque al hecho de ser campesino y estar andando picando sicómoros, dedicándose a la agricultura, muy posiblemente era un hombre que conocía el entorno comercial de la Palestina del entonces. Y como segundo punto nos habíamos introducido a la parte del libro, es decir, a la forma del libro, digámoslo así, a su aspecto literario. Con ese aspecto literario queríamos nosotros llegar a un poco a detallar qué es lo que pasa en esta obra desde ese punto de vista. Es decir, hacíamos lo que decía yo la vez pasada, la panorámica del libro. Y estábamos viendo cómo se distribuía el libro, una posible estructura. Yo la voy a volver a presentar acá para hacer algunas claridades respecto a esa misma estructura, ayudándoles a comprender a ustedes que la estructura que está aquí propuesta es una posibilidad. Ser más simple, podría ser menos compleja o podría ser todavía mucho más compleja y específica. Sin embargo, y esto es lo más interesante, no hay una sola forma de exponer la estructura del libro.
eso dependerá del estudioso, del autor. Yo quiero proponer esta que a mí me parece simple porque es casi que son los títulos que ustedes tienen en la Biblia. Pero donde yo quiero hacer el énfasis es en esa secuencia de estas nueve partes que propongo que conforman la obra. Estas 9 partes que yo les propongo en este estudio se encuadran también, observen, dentro de un ritmo. ¿Cuál ritmo? Este que está demarcado acá. Bloque narrativo, bloque poético, bloque narrativo, bloque poético. Es un ritmo que intercala la prosa o la narración y la poesía. Y entonces descubramos que esto no es cualquier texto, que es un texto bien rico. Independientemente de las manos que hayan intervenido para añadir o para modificar, el texto que tenemos en el día de hoy es esa mezcla. Y es a partir de esa mezcla que nosotros tenemos que intentar el estudio. Observemos también que cada uno de los bloques que tenemos acá, o el narrativo, los poéticos, desarrolla los distintos elementos que finalmente constituyen la teología de Amós. A ver, cuando nosotros en estudio hablamos de teología de Amós, no nos estamos refiriendo a el profeta Amós en cuanto tal, sino al libro que es atribuido a su puño y letra, es decir, al libro de Amós. ¿Por qué? Porque ya he sabido por la crítica textual que aquí han existido diferentes fases de la edición de este libro, como nos lo proponía a nosotros el autor que nos guía un poco en este estudio, Wolf. El cual además incluso pone entre interrogantes que realmente escribió el profeta o no escribió. O sea, ¿el profeta realmente escribe o no escribe? ¿Se sienta a hacerlo o realmente hay alguien como un amanuense, un secretario suyo, como en el caso de Jeremías con Baruch, que escribiría las cosas que haría su maestro, su maestro, el profeta? No es raro que los profetas tengan compañía, tengan discípulos y tengan secretarios. Las mismas Sagradas Escrituras nos lo han propuesto varias veces. Por ejemplo, Elías tenía digámoslo así, un amanuense, un discípulo que lo acompañaba siempre. Y según el libro de Reyes, lo abandona por allá cuando él tiene una sorta de crisis, un tipo de crisis. Lo abandona, lo deja para él internarse en el desierto. Dicho esto, no es raro que el profeta pueda también tener un amanuense que escriba lo que hace. Y entonces allí tendríamos lo que Wolf llama el corazón de la obra. Independientemente de esas, son disquisiciones muy amplias, porque entre los autores que pertenecen a esta escuela del mundo histórico crítico, de la crítica literaria, pues son muchas las propuestas de qué fue primero y de qué fue después. Al no poder llegar a una respuesta que nos satisfaga completamente, abandonamos el discurso de lo que fue, de lo que se escribió primero y lo que se escribió después, para acoger la obra en su totalidad. Y a esa obra en su totalidad la llamamos libro de Amós, o podríamos también llamarla el capítulo de Amós. ¿Por qué? Porque si acogemos nosotros esa concepción de que los 12 profetas menores son un solo rollo, un solo libro, pues entonces nos encontramos en el capítulo de Amós. Y este capítulo entonces tiene esa variabilidad entre lo que es poético y lo que es narrativo. Todo su entorno, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 15, independientemente de las manos que hayan hecho el ejercicio de reactualizarlo, así como decíamos la vez pasada, todo eso constituye la reflexión teológica del autor. Entonces, cuando nosotros hablamos de los elementos distintos de la teología de Amós, nos estamos refiriendo al libro en cuanto tal. Habíamos dicho cuando... Hola, dime, Freddy. ¿Qué tan importante es en un estudio bíblico el saber las fases de construcción de un texto? Es decir, ¿es indispensable conocer eso? Es decir, ¿cuál es el grado de...? Es decir, mirando el método histórico crítico y sus dos fases, ¿se podría decir que una es más importante que la otra, que son complementarias, o que una es indispensable y la otra no? Primero que todo depende de cómo abordes el estudio de un libro. A ver, los libros que tenemos ahora no son como los libros que tenemos ayer. Generalmente los que tenemos ahora sabemos que proceden de una mano
influenciada por su cultura, su entorno, pues realiza un libro. Sabemos, sin embargo, que los libros bíblicos muchas veces sucede el hecho de que hayan ediciones, reediciones o añadidos, porque lo sabemos por un tipo de estudio que se llama el método la crítica literaria. Es decir, al tomar los fragmentos, los manuscritos de una obra, nos damos cuenta de que ella funciona extrañamente. Y no solo eso, cuando leemos la obra, vemos, por ejemplo, que dentro de ella hay cambios de estilo e incluso de vocabulario. Un vocabulario, por ejemplo, que es del siglo VIII, ya no se utiliza en el siglo VI, pero aparece en la misma obra. Entonces vemos que hay una cierta evolución. En ese sentido es importante el estudio de las fases. ¿Por qué? Porque las fases nos permite percibir que la obra no ha sido ejecutada de un solo movimiento, sino que ha sido completada. ¿Cuál es el problema? El problema es lograr, digamos, crear las fronteras. ¿Cuándo o hasta qué punto escribió el autor, el primer autor? ¿Qué otras cosas añadieron en el tiempo exactamente? Podemos determinar algunas, pero no todas. ¿Y cuál fue el resultado final? Pues el resultado final es lo que tenemos. Es por eso que la exégesis bíblica hace dos movimientos. Uno que es el movimiento diacrónico, bueno, ustedes generalmente reconocen dos palabras, diacronía y sincronía, pero existen otros movimientos como la acronía. Bueno, pero no voy a tratar de especificar eso, sino para responder a tu pregunta, todas las cosas son importantes. Uno que hace el movimiento sincrónico o que pertenece, digamos, a escuelas de tipo sincrónico, es decir, que estudia el texto como le vino y busca obtener el sentido de ese texto ya editado así en su fase final. Sin embargo, para poder responder a ciertas cosas también necesita echar mano o pescar de los métodos diacrónicos. Yo podría simplemente crear una ruptura y digo, no voy a hacer nada de lo diacrónico. Me concentro, por ejemplo, en el método narrativo para analizar los bloques narrativos de este libro. Y los bloques narrativos o mi método narratológico solo va a responder al libro en cuanto lo tengo ahí ya editado en su fase final. Sin embargo, cuando llego a este encuentro con, digámoslo así, con dificultades. ¿Cómo interpretar alguna cosa que parece contrariar la otra? Por ejemplo, hoy al final de esta clase nosotros entraremos en el epílogo, del cual ya habíamos dicho es un añadido. Eso no pertenece a la obra principal, pues porque la obra principal es de un tono mayormente negativo y pues concluye negativamente. De un momento a otro todo se restaura. Entonces, desde el punto de vista de los métodos sincrónicos, pues sería una grave dificultad tratar de amalgamar una cosa con la otra. ¿Cómo se explica eso? Entonces, aquí hay que echar mano de los métodos histórico-críticos. O en último término, para responderte mejor, yo creo que los métodos bíblicos de lectura o de exégesis no deberían ser pensados como aislados, sino que deberían poder interactuar, relacionarse, como haciendo algo más ecléctico. Y de hecho, las nuevas metodologías en el mundo de hoy parten de todo ese mundo. Por ejemplo, existe el método que llaman pragmático lingüístico, que toma del método histórico crítico, pero que también toma del método narrativo cuando se trata de una narración o del método retórico cuando se trata de una poesía. Con ello quiere decir que la metodología no puede ser solo una. Si es una sola, pues obviamente observaremos las cosas desde un ángulo, como cuando yo veo una casa, me voy a la casa tuya y la veo desde afuera. Pero si me puedo acercar más, entonces aquí voy a tener otro ángulo de la casa. Si entro, pues obviamente obtendré un conocimiento diferente de la primera visión. Yo pienso que eso se puede interpretar de los métodos. Entonces, ¿en qué sentido es importante conocer las fases? En ese sentido que puede explicar mejor la obra. Pero no debería terminar solamente diciendo que es un libro que ha experimentado un autor, otra mano y quizás la mano de un editor, que son siempre cosas muy improbables porque no se pueden determinar exactamente. Se pueden percibir que hay varias manos. ¿Cuáles manos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo fueron? A veces un libro lo permite uno hallar ese tipo de respuestas, pero muchas veces no. El caso de Amós es ese caso en el que no podemos saber cosas muy específicas en algunos puntos porque el material está muy bien amalgamado.
y percibimos algunos elementos que son dispares cuando ese amalgamamiento no es lo suficientemente fuerte. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por un ejercicio que sucede al interno de los profetas, pero también al interno de otras obras bíblicas. El ejercicio que llamábamos la vez pasada de actualización. Los textos que se retomaban y se añadían cosas en el tiempo para reinterpretar el mensaje del profeta del siglo VIII, por ejemplo, en el siglo VI. Y ese sería, por ejemplo, el capítulo final, los versos finales. ¿A qué se refiere el día de la restauración? ¿A que Israel volverá después del destierro ocasionado por Asiria? ¿O a que Judá volverá después del destierro de Babilonia? ¿Ese texto es del siglo VI o es del siglo V? Hablando un poco del retorno y del retorno del destierro. Es difícil saber, pero entonces el texto queda abierto. ¿Por qué? Y esta es la maravilla de la actualización. Porque muchos son los retornos, por ejemplo, de Israel, que no solo son, por ejemplo, estos que estamos verificando en el Antiguo Testamento, sino, por ejemplo, en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, y más adelante con el Imperio Otomano, y más adelante hasta el día de hoy. Entonces, en esa dinámica de los libros funciona ese acto, ese recurso llamado la actualización, que quedó ahí. Entonces, cuando nosotros acogemos el libro, lo podemos seguir leyendo al día de hoy, porque la actualización nos permite traer ese mensaje hasta hoy. Pero para conocer, obviamente, qué significa ese libro, nos tenemos que devolver a lo primero, a su primer mensaje, al mensaje prístimo, a la primera intención. Y eso es lo que nos permite a nosotros encontrar los estudios, tanto histórico-críticos, diacrónicos, como los elementos sincrónicos. Freddy, no sé si esto pueda iluminar un poco la pregunta que haces. Sí, señor, muchas gracias. Bueno. Habíamos hecho una lectura nosotros del profeta y ustedes me habían dicho que habían encontrado, como yo, algunos fenómenos del orden literario. Por ejemplo, frases repetitivas, bloques temáticos, como los ven acá. Yo encuentro 4, hay unos que encuentran más, encuentran menos. Y géneros literarios diversos. Algunos de ustedes decían, por ejemplo, las visiones, los oráculos y otra serie de cosas que aparecen acá. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el capítulo 5.1.3, aparece una elegía por Israel, un canto triste por lo que sucederá en Israel. Pero la poesía, que tiene subgéneros, se da cita prácticamente durante todos estos versículos. Como ustedes pueden observar, los bloques poéticos son mucho más abundantes que aquellos que llamamos narrativos. Eso genera en nosotros como una posibilidad de percibir al autor. El autor tiene una sensibilidad por expresarse a través de la poesía. ¿Y por qué? Por la poesía. Recuerden que la poesía es un fenómeno de nuestro lenguaje a través del cual se quiere expresar lo inexpresable, lo que de otra manera no puede ser descrito. Por más que yo en la narración describa los acontecimientos, la narración también me puede hablar del mundo interior de una persona, pero ese es el lenguaje propio de la poesía. O sea, la poesía lo que hace es traducir el mundo interior de las personas. Entonces nos trae a nosotros en esta poesía el mundo interior de Dios, que experimenta la ira y experimenta el arrepentimiento como el del profeta, y también el mundo interior de los personajes que se dan cita acá. Entonces mire que la poesía no es cualquier cosa, porque no solamente narramos los hechos o los acontecimientos que suceden en el entorno, sino que la poesía sirve para narrar, y especialmente perdónenme que diga que la poesía narra, pero estoy jugando con las palabras, o si prefieren, la poesía poetiza. ¿Poetiza qué? Los acontecimientos interiores, es decir, cómo nos afecta el entorno. Y la mayor parte del tiempo en las Sagradas Escrituras no la pasamos en el género o en el evento, fenómeno del lenguaje de la poesía. No nos dicen simplemente qué sucedió, sino eso que sucedió, cómo nos afecta interiormente. Por eso es que la palabra tiene una actualidad incalculable. Dicho esto, entonces, esta estructura que no agota las diferentes posibilidades de los autores, pretendía eso, ¿qué? Ofrecernos una visión de conjunto de esos elementos destacados apenas insinuados. Como yo les he dicho, yo tengo que darle también elementos para el estudio de ustedes, es decir, elementos sigan enfrentando los textos bíblicos, ya no simplemente como diciendo, esto me dice o aquello no me dice.
que eso es parte, obviamente, de una espiritualidad sana y ustedes lo pueden hacer. Desde el mundo académico, un primer paso para afrontar un texto podría ser crear una estructura. Es decir, abstraer de un texto una estructura que me ayude a mí a organizar el material. Lo mejor sería que ustedes conocieran la lengua hebrea, porque las traducciones son interpretaciones y ya pues vienen un poco acomodadas a la interpretación del autor. Pero ante esa dificultad, pues nos tenemos que basar en las traducciones para poder hacer nuestras divisiones. Por ese mismo motivo, puede que esta división no le parezca a alguno de ustedes, porque yo me baso en el texto en el hebreo, pero lo que quiero decir es lo mismo, los otros autores ofrecen diferentes cosas. Miren, por ejemplo, a nivel interno, cuando nosotros leemos en hebreo, le sacamos todavía más cosas. Cuando ustedes leen en español, el español intenta evitar la repetición, porque la repetición, cuando no se entiende que el texto es poético, pues pueden no comprenderse bien. Y en español nosotros evitamos las repeticiones. En cambio, la poesía y la poesía hebrea repite, le encanta repetir. Es una idea bien interesante, sobre todo que verán ustedes más adelante cuando estudien los libros poéticos. Internamente, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar en el libro de Amós una serie de repeticiones, y las repeticiones no están ahí simplemente por estar. Por ejemplo, encontramos en el libro de Amós esta frase, esta proposición que dice en hebreo, Ko amar Adonai. Ko amar Adonai. Significa, así ha dicho el Señor, o Yahvé, para quienes les guste traducir el tetragramatón divino con el término Señor. Así dice el Señor. No solo acá, sino también en otros profetas nos encontramos con esta frase que para nosotros no es para nada desconocida. En todo caso, lo interesante de esto es que el profeta expresa las palabras del Señor, o sea, no está expresando solo sus palabras, sino que es puente o instrumento que comunica aquello que no es suyo, que no son sus palabras, sino las de él. Y por eso esas palabras hay que prestarles atención. Entre las muchas repeticiones que nosotros encontramos en la obra, encontramos Ko amar Adonai, por ejemplo, en estos textos que ustedes ven acá al principio. En el capítulo 1, miren todos los versos 3, 6, 9, 11, 13, y en el capítulo 2, versículos 1, 4, 6, 3. Algunos ya se acuerdan en qué contexto estamos. ¿Cuál es el género literario que funciona acá cuando se dice Ko amar Adonai? La poesía. Estamos en la poesía. ¿Y esa poesía de qué habla? ¿De qué trata? Es una sentencia. Estos son los oráculos contra las naciones, sí, son una sentencia, es una manera de sentenciar. Pero es la introducción que nosotros vamos a ver en la sección oracular. Esta es la sección de los oráculos, capítulo 1 y capítulo 2. Y esta es, digámoslo así, la proposición Ko amar Adonai sirve de gozne. No sé si ustedes saben qué es un gozne lo que ustedes ven en las puertas, que une la puerta con la pared. Esto sirve de gozne para dividir los oráculos. Cada vez que se dice Ko amar Adonai, se está introduciendo un oráculo nuevo y un oráculo contra cada nación. Pero al mismo tiempo no solo divide, sino que también une. Es como el gozne de la puerta. Y así en literatura, este es el término propio de la literatura. Se le llama el gozne, es decir, algo que une, pero también algo que divide. Internamente sabemos que son 8 oráculos, pues si contamos el de Israel, pero todos ellos se reúnen bajo el género oráculo. O sea, es una colección de oráculos divididos bajo la expresión Ko amar Adonai, pero al mismo tiempo unidos en ese único bloque temático. Entonces esta es una expresión típica. Miren entonces que el autor, pues cuando hace poesía repite, y la repetición le ayuda a ser cohesiva o hilativa su obra, de manera que la obra pues no quede como digámoslo así, como separada, como lo que nosotros llamamos qué repetición, como lo que llamamos una antología. Es decir, una colección de textos muy bonitos, los mejores si quieren, pero no conectados. En cambio, el autor conecta.
El primer Amós, el Amós, como lo quieran llamar, porque hay quien habla de primer Amós, segundo Amós y tercer Amós, así como se habla de Isaías, hoy no se habla así. Pero bueno, eso puede suceder. A ver, esa expresión, por Padre, ejemplo, está ahí y otras muchas también. Hola, Freddy. los oráculos siempre son en un tono que interpele el corazón o no necesariamente. Hay oráculos que pueden ser simplemente esperanzadores o un oráculo siempre hace como un hincapié en volver a Yahvé. No, todo forma parte de un mismo engranaje. Un oráculo no se suelta sin un motivo, que yo explicaré más adelante. Y el motivo va en que el pueblo vuelva a ser justo. Recuerden que la idea del profetismo y de los profetismos, del profetismo menor, sobre todo por lo que leemos en las últimas palabras de Malaquías que introdujimos al principio de estas clases, era la reconciliación de Yahvé con el pueblo. Esa es la función del profeta. Para lograr esa reconciliación o hacer volver al pueblo a su estado justo, aparece como primera cosa el oráculo. ¿Qué es el oráculo? Es una descripción del posible futuro. Si las cosas siguen así, esto va a pasar. Y por eso se le llama oráculo, ¿no? Recuerden el oráculo de Delfos. En el futuro va a suceder esto por las situaciones que se han generado tanto recientemente en el pasado, en el presente que ya estamos viviendo. Entonces el oráculo forma parte de ese engranaje que busca la reconciliación. El engranaje tiene un nombre. El nombre no lo veremos en esta clase. Aquí yo lo voy a introducir, porque yo no solo voy a leer libro por libro y estudiar profeta por profeta, sino que voy a estar uniendo las profecías para que entendamos, y por eso introduje al principio que la función del profeta, según Malaquías, es la de la reconciliación del pueblo con su Dios, conduciendo a Israel de nuevo a su estado de justicia. Yo hoy no diré cómo se llama ese movimiento, ese mecanismo, pero por ejemplo, la pregunta que tú me haces me ayuda a introducir esto de los oráculos. ¿Qué es? Es la primera parte de este engranaje. Hay que decirle al pueblo lo que va a acontecer para que el pueblo pueda tomar conciencia, porque esa es la idea de la primera parte del engranaje. Ya después veremos cuál es el resto del engranaje. Si alguien va a hacer alguna otra pregunta. Sí, padre, respecto a los oráculos, todos los profetas utilizan pues como este método, no sé si Sí. es la palabra correcta, de los oráculos, todos. Sí, no, al menos la profecía, el oráculo. Al menos explícitamente, no todos, pero la verdad todos. O sea, ¿a qué me refiero con explícitamente? Explícitamente, cuando se menciona un oráculo, generalmente se dice al final oráculo del Señor, Neum Adonai. Neum Adonai. Pero algunos textos bíblicos no nos traen esa expresión explícita. Sin embargo, cuando los leemos, tienen toda la estructura de un oráculo. Y como la tienen, entonces podríamos decir que implícitamente o tácitamente también hay oráculos en cada uno de los profetas que tenemos dentro de las Sagradas Escrituras. Es una parte del mecanismo, digamos, de ese engranaje que le decía yo a Freddy ahorita, con el cual se hace la profecía y sin el cual la profecía no sucede. Entonces sí, a no ser de que suceda otra cosa en un libro extrabíblico, pero en las Sagradas Escrituras al menos siempre tendremos oráculos explícita e implícitamente. Bien, ¿alguien iba también a hacer por ahí otra mención o iba a decir algo? Johan, a ver, dime. padre, yo en la parte del artículo que estoy leyendo, o sea, con base a lo de los oráculos también, sí, o sea, más que castigo que se le pone, digamos, como al pueblo y todo eso, o sea, es un llamado a la conversión. Sí. Lo que tú dices es correcto, es el primer engranaje de ese movimiento que, como yo le decía a Freddy, busca eso, busca la reconciliación, hacer volver a Israel a su estado de justicia. Sobre eso iremos profundizando, pero al menos con Amós nos introducimos en el lenguaje que un profeta usa y también obviamente sacaremos cuál es el mensaje concreto de este autor, pero después iremos uniendo eso con los otros para que entendamos que la profecía es un mismo movimiento, sobre todo el de los profetas menores, pero lo que tú dices es correcto, sí. El oráculo no tiene como propósito simplemente anunciar un castigo o castigar, de hecho es oráculo. Oráculo significa la posibilidad, lo que puede ser. Y su primer cometido no es exactamente decir ustedes van a ser castigados. Si van a ser castigados es porque Israel
no se convirtió. Y en ese sentido el oráculo no funcionó, no sirvió para nada. Pero el oráculo fue dicho independientemente. Entonces el oráculo no castiga. El oráculo es la posibilidad de lo que puede ser si Israel sigue siendo injusto. Yo utilizo ese término de justicia e injusticia porque va a ser el engranaje de lo que más adelante voy a hablar. Johan, gracias por tu participación. ¿Quisieras decir algo más al respecto o está bien con lo que has dicho? No, padre, era eso. Muchas gracias. Listo. Quisiera invitarlos entonces a que entendiéramos que los puntos de unión de todo este libro no se hallan solamente en ese lenguaje repetitivo, sino también en la forma en que se usa el lenguaje, que es marcadamente violento y negativo. Nosotros sí podemos encontrar destellos de esperanza, pero el lenguaje es casi siempre negativo. Echarle fuego a todo no es una cosa muy positiva, muy bella o muy compasiva. Pero ese tenor, ese carácter del lenguaje violento, negativo, también le dan cohesión a la obra. Y una obra que pocas veces es positiva y restauradora, eso casi siempre se ve al final. Por lo cual, entonces nosotros, después de leer una obra tan negativa, nos podemos extrañar del final, del capítulo 9, versículos 1 al 15 que leímos ahorita como oración. Porque obviamente toda la obra propone, describe, anuncia la actividad punitiva de Dios. O sea, toda esta obra está describiendo cómo Dios va a castigar a todo el mundo. Al mundo, pues, obviamente comprendido en lo que se dice allí. Aparte de eso, de ese otro elemento hilativo, del lenguaje vengativo, vindicativo o negativo, también se pueden apreciar contenidos esenciales o tradicionales del profetismo literario. Por ejemplo, lo decían ustedes recientemente los oráculos. Andrés decía que si se podía percibir en todos los profetas, sí, y se percibe en todos los profetas, el elemento de los oráculos, pero también aparece un pequeño género muy emparentado al género oracular, que son las advertencias. A veces no se sabe, uno no puede distinguir o separar el oráculo de la advertencia, pero la advertencia también es un elemento común al lenguaje profético, sobre todo al profetismo literario, al que escribe. Aparecen también las visiones. Aquí tenemos 5 visiones y veremos otras visiones en los otros profetas. Y un punto bien importante que incluso hasta el Nuevo Testamento lo retoma en cuanto habla de Jesucristo, los ayes. ¿Saben qué son los ayes? No. Cuando digo los ayes, alguno entenderá qué estoy diciendo, o hay alguno que no entienda. El que no entienda, por favor, que me lo diga. El que lo entienda está bien, pero el que no entienda, que me lo diga para saber si lo explico o no. Padre, en el Evangelio de Lucas, después de las bienaventuranzas, los ay de los... Ah, exactamente. Ese discurso de ay, que utiliza esa interjección nuestra, ay, que es como la de un lamento, es lo que yo me refiero acá. Ese es el otro elemento unificante. Hay ayes que se pueden percibir en toda la obra profética. Y esos ayes que son también son una manera de advertir, pero bueno, ya entraremos a especificarlos todavía más. Yo creo que de pronto oráculos, advertencias, visiones, ayes hayan sido un poco ya dibujadas o esbozadas, o si no completamente, pues por el profesor anterior. Entonces, miren, no solo las expresiones repetitivas, no solo el carácter del lenguaje negativo, vindicativo, violento, sino además el uso de estos elementos de género literarios, los oráculos, las advertencias, las visiones y los ayes, engloban, digámoslo así, la dinámica profeta de Amós. Nos ayudan a entender el primer profeta escritor. No el primer profeta en la historia, pero sí el primer profeta escritor en la historia, al menos que tengamos nosotros en nuestras sagradas escrituras. Y eso es lo que da cohesión a la obra. Esta es la panorámica que nosotros podemos tener del libro de Amós. El libro de Amós contiene todo esto, un lenguaje con carácter común, un uso repetitivo de expresiones literarias y también de imágenes y de metáforas. Además de eso, un uso repetitivo de géneros literarios, advertencias, oráculos, ayes, visiones, etcétera, etcétera. Dicho esto, con esto, digamos, en mente, me parece a mí que puedo ya ir concluyendo este punto de la panorámica. ¿Y cómo lo voy a concluir? Lo voy a concluir llevándolo hacia esta reflexión que hago. Miren,
Un elemento que yo voy a explicar más adelante unifica la labor profética. ¿Cuál es? No solo acá, sino en cualquiera de los 12 profetas menores. ¿Cuál es el elemento que unifica cada una de esas obras? Que a diferencia, por ejemplo, de textos como el Cantar de los Cantares, donde de Dios poco o nada se dice, a no ser por analogía, aquí en estos libros, el elemento unificante que unifica la labor profética está en la relación entre el profeta y Dios. Que en este libro, al interno de este libro, viene descrita primero como vocación. Ustedes leyeron a Jeremías y a Isaías y ahí encuentran el elemento vocacional. O sea, hay un elemento de relación que no se excluye aquí en este libro del profeta Amós, y que viene descrito al interno del libro como lo habíamos observado en el capítulo 7, pero también en el capítulo 1. ¿Hay alguno que enciende el micrófono? ¿Quiere hacer alguna pregunta o a decir algo? Bueno, en todo caso, este elemento nos lleva a descubrir que Amós es un enviado a denunciar. Mire que así comienza el texto bíblico comienza en un contexto histórico determinado, no aparte de la historia, sino sembrado en la historia, mientras reina Osías en el sur, mientras reina Jeroboam II en el norte, todo eso es siglo VIII, en un momento de la historia, en un momento de la tierra, de las condiciones del pueblo de Israel, pues un hombre es enviado a denunciar. Y finalmente ese mismo hombre se convierte en el portavoz de una promesa de esperanza. Ahora, hemos acabado de decir que ese elemento de la esperanza contenido al final de la obra no es propiamente del puño y letra de Amós. Pero en la obra sí hay un elemento de esperanza y yo lo voy a anunciar ahorita más adelante. En todo caso, al elemento que yo estoy llamando la atención es esa relación inequívoca entre Dios y el profeta. El profeta propone la palabra divina incluso y muy a pesar de las situaciones desencadenadas en su contra. ¿Alguno me sabe decir cuál fue la situación que se desencadenó en su contra por el mismo hecho de anunciar la palabra? ¿Alguno lo recuerda? El destierro. Claro, el destierro que nos comenta a nosotros el capítulo 7. Recuerden que Amós resulta por Amasías amenazado y expulsado del norte, que era el lugar al cual él había sido destinado y al cual había dedicado la mayor parte de su profecía. O sea, el rugido de una palabra que no le pertenecía a Amós, no le pertenecía a él, sino a quien lo sacó de detrás del rebaño, como dice un poco el texto o la canción. A nivel literario, gracias a lo que podemos leer en esta obra, resulta una muy buena radiografía del escritor. Pero téngase en cuenta que no necesariamente el escritor tendría que ser el profeta del cual habla la obra. O podría serlo, pero no hay un argumento que nos lleve para afirmarlo o para negarlo completamente. Por ejemplo, si ustedes leen la obra como la hemos leído, ustedes pueden ver una cosa, que el autor domina las técnicas de la poesía hebrea. Nosotros en la obra, cuando la leemos en hebreo, encontramos aliteraciones, juegos de sonidos, juegos de palabras, encontramos paralelismos, encontramos metáforas, imágenes, quiasmos, bueno, y otra serie de fenómenos literarios o figuras del discurso, figuras literarias. Luego, no estamos ante un autor, un escritor o un profeta cualquiera, estamos ante un hombre de cabeza y de corazón, porque para la poesía ambas cosas tienen que estar en comunión. No he especificado nada de estas figuras literarias porque algunos ya las conocen, pero si no las conocen las iremos un poco introduciendo mientras estudiamos algunos textos. Además, el autor conoce la teología. Y quizás esto se puede desprender de esto que yo estoy diciendo acá. Nosotros no tenemos un autor cualquiera, sino un autor que es culto,
que conoce la teología, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la elección y la alianza, como lo vamos a ver ahorita. Este hombre conoce ese tema y podemos decir que su obra es un desarrollo de ese tema. Ahorita lo entenderemos un poquito más, cuando ya lo esté, cuando lo pueda especificar un poco más. También, por lo que leemos, por el vocabulario, logramos intuir que conocía el campo semántico de la guerra, o habría participado en las situaciones bélicas, porque en todo caso la historia de ese corredor palestino no es una historia muy pacífica, y entonces conocería sobre el mundo bélico, de donde habría extraído el vocabulario con el cual construyó los oráculos. Los oráculos parecen la guerra que Dios le hace a cada pueblo, como una guerra en el entonces. Recuerden que en el entonces, ¿qué hacían los imperios o los ejércitos? Rodeaban, sitiaban las ciudades, abrían brechas en los muros, incendiaban los emplazados, las casas, los palacios. Y si ustedes leen los oráculos como ya lo han hecho, pues eso es lo que encontramos nosotros. Basta leer, por ejemplo, el oráculo dedicado a Israel. Cómo se fractura Israel a partir de esas ideas. Por ejemplo, al final dice, el arquero no resistirá, ni el de pies ligeros podrá salvarse. El más intrépido entre los guerreros huirá desnudo aquel día. Huirá desnudo aquel día. Una cuñita, un paréntesis. ¿Dónde más encontramos un personaje huyendo desnudo y que nos causa un poquito de extrañeza? En Juan. ¿En qué momento? En el prendimiento de Jesús. ¿Tendrá que ver eso con esto? ¿Tendrá que ver eso de Juan con esto que está anunciado aquí en Amós? Cada uno pregúntese. ¿Será que Juan, teniendo Amós de conocimiento en su mano, está interpretando que el día final, el día del juicio para Israel, ha llegado con el prendimiento de Jesús? Y entonces un hombre que extrañamente sale desnudo recuerda que ese es el día. Cierro la cuña, cierro el paréntesis, porque esto no es clase de Juan. A ustedes de pronto pensarlo a partir de un texto como estos. ¿Quién habla? Johan. Johan, dime, hijo. Padre, o sea, pues yo no sé, es como solamente como esa inquietud de saber en qué parte está lo de Juan, aunque no propiamente estamos tratando lo de Juan, pero para saber. Busca el Evangelio de Juan en el capítulo 18 y 19, ahí lo puedes encontrar la narración. Listo, muchas gracias. Listo, hijo. Bien, ¿qué más podemos abstraer del autor en esta obra? Por ejemplo, conoce el mundo agrícola, pues no era para menos. Primero era un noqued, luego era un boquer, y ahora tenemos también, recuerden las expresiones que hemos utilizado, es decir, un ganadero, un pastor y un picador de sicómoros. No ignora el tema agrícola, es su mundo. Es de donde fue sacado por Dios para profetizar, y entonces por eso podemos intuir que sea también una posibilidad que el autor sea el profeta, o que el profeta sea el autor, o uno muy cercano a él. Porque es desde este mundo donde fue sacado por Dios para profetizar, como él mismo lo dice en el capítulo 7, y del cual el autor saca analogías y metáforas, que es la cosa más impactante, porque al final, si ustedes leen el capítulo 9, que sabemos no es del puño y letra del profeta, sin embargo, las metáforas son agrícolas. Y de esa manera, entonces, con la metáfora agrícola se intenta amalgamar ese pedazo de texto llamado epílogo a esas otras metáforas agrícolas que encontramos a lo largo y en la extensión de la obra. Se está diciendo entonces con esto último que acabo de afirmar que el autor es Amós, el pastor de Tecoa. Estoy diciendo que el autor y el protagonista coinciden, porque esta podría ser una obra no escrita por Amós, pero que tiene de protagonista a Amós. Bueno, si es así, no podríamos hablar de un simple cuidador de rebaños.
Tendríamos que hablar de un hombre culto, propietario, que también se ha dedicado al comercio y lo cual le habría dado una visión muy completa del mundo palestino del entonces. Recuerden el mapa que ustedes vieron conmigo la última clase y que por cierto ya está aquí en la plataforma para que lo descarguen y se lo vayan estudiando. Estos aspectos se pueden leer en la obra. No estamos ante un hombre inculto, un simple campesino. En consecuencia, Amós, o su autor, conoce el mundo, conoce su geografía, conoce muy bien su lengua, conoce las culturas de la geografía. No solo la cultura de Israel en el norte o la cultura de Judá en el sur, sino la cultura de Amón, de Moab, de Edom, de Siria con Damasco, también la de Fenicia con Tiro, y conoce la geografía no menos importante de los enemigos eternos, de todos estos enemigos eternos de Israel que siempre han estado flanqueando en las fronteras de Israel, como especialmente, recuerden, los filisteos, la Pentápolis filistea, en sus 4 ciudades, al menos las 4 que han sido nombradas en esta obra. Aunque son 5, Amós nos nombra 4. Valga decir que Amós o el escritor Amós no es un simple cultivador o uno entre tantos pastores. Es un profeta que ha cultivado su mente. Y lo podemos ver en el desarrollo de la obra que ustedes han podido, por gracia de Dios, también leer para esta clase. Obligados o no obligados, la han podido leer y han podido leer una joya, una pequeña joya literaria en el mundo profético. Pasemos a un tercer punto, y es este punto lo voy a llamar yo la historia de la cual brota este libro. Yo he dicho que el concepto historia para mí es una clave que va a atravesar nuestro estudio y siempre voy a hablar de la historia. Intentemos un poco describirla porque tampoco es muy fácil detallarla porque no tenemos muchos elementos para poder hacerlo. Comencemos diciendo que el libro nos inicia, ya lo sabemos, ubicando el ministerio profético de Amós en el contexto de 2 reinados, uno de los cuales es el de Jeroboam II, que aparece aquí dibujado en esta imagen. Ese reinado de Jeroboam II, utilizando también la metáfora de ahorita, servía como la cueva hacia donde debería ser eco el resonar del rugido del Señor o del rugido de Amós. La imagen del león a la que se paragona la profecía de Amós y que vuelve a resultar dentro del cuerpo de esa profecía, a mí personalmente no deja de llamarme la atención y también a muchos autores. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que algunas obras literarias que hablan de Amós tienen como apelativo ese título de El León. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué? Quisiera proponerles entonces la visión de esto que ustedes tienen en pantalla. Un sello, me perdonan que la fotografía no sea la mejor porque descargarla fue bastante difícil. Fuera de eso, quien la tiene mejor resolución le tiene todo este sello de agua y entonces parece una cosa extraña. En todo caso, lo que ustedes ven acá es un pequeño sello que la arqueología ha traído a la luz más o menos no, en el año 1904 y que después se perdió, que volvió a reaparecer entre las ruinas de una ciudad muy importante, Megiddo. Recuerden que Megiddo había sido una de las grandes fortalezas en el norte, descendiendo por el Monte Carmelo. En el mapa ustedes pueden encontrar a Megiddo. Allí se habría encontrado este sello que es hecho en jaspe, recuerden ese tipo de piedra preciosa, y que los estudiosos datan del siglo VIII antes de Cristo. Como ustedes pueden ver perfectamente en el sello, se ve un relieve de un león que ruge, o sea, manifestando la fiereza, el poder, produciendo miedo, con su cola erguida, es decir, con su cola, digámoslo así, como listo al ataque, preparándose para el ataque. Este león
que sale, que brota de una roca, a sorprender, digamos, a su presa o amenazarla. Alrededor de la efigie ustedes pueden encontrar, como se ve acá, una serie de inscripciones. Esto se llama el paleo hebreo, es decir, la escritura anterior a aquella que conocemos actualmente, la escritura cuadrada. ¿Qué podemos leer nosotros en esa escritura cuadrada? Esa inscripción nos trae a nosotros una serie de letras que van a aparecer debajo de cada uno de los relieves. La Lamed, la Shin, la Mem y la Ain. Que cuando la leemos diría Le Shema, Le Shema. Suena como a Shema, escucha. Esto significaría de Shema. Shema también era un nombre de judío en aquella época, Shema. Le Shema. Entonces esto significa de Shema. O sea, este objeto pertenecería a algún nombre llamado Shema. ¿Y quién era Shema? Pues nos lo dice en la inscripción de abajo. Ain, Bet, Dalet, Eved. Eso forma la palabra Eved, que significa siervo. De Shema, siervo. Y luego tenemos las letras Yod, que acaba de la última que ha aparecido. Resh, Bet, Ain y Mem final. O Mem Sofit. Esto lo hago sobre todo por los que vieron hebreo conmigo para que también lo vayan recordando. Eved, Yeroboam. Yeroboam. Siervo de Jeroboam. De Shema, o este objeto perteneciente a Shema, siervo de Jeroboam. Estudiemos un poquito esto, simplemente es una curiosidad. Esta es una de las cosas más interesantes que se ha encontrado en la arqueología. ¿Por qué? Primero que todo, ¿a qué Jeroboam se refiere? Porque recordemos que hay dos Jeroboam. El primero, que divide el reino prácticamente, adueñándose del norte a la muerte de Salomón y dejando a Roboam, el hijo de Salomón, en Jerusalén, en la parte sur. Los autores en la actualidad, casi todos afirman que, casi sin lugar a dudas, se trata de Jeroboam II. Es decir, el rey al cual Amós ruge desde Jerusalén. A Jeroboam le serviría este hombre llamado Shema. Shema sería su siervo, es decir, un funcionario real. Lo que quiero llamar la atención de ustedes es que al rey o al reino, porque no necesariamente podría ser a uno, podría ser a todo, al rey o al reino se le habría representado en esta efigie zoomórfica animalesca que es muy querida en la media luna fértil. Ustedes lo pueden encontrar referido a muchos reyes y a muchos reinados dentro de la historia de la media luna fértil. Hay un libro maravilloso de Strawn que se llama What is Stronger Than a Lion? ¿Qué es más fuerte que un león? Imagen leónica y metáfora en la Biblia hebrea y en el antiguo Medio Oriente. Eso es un libro que ustedes pueden encontrar, leer, y allí, por ejemplo, él trabaja esta efigie, este sello, entre las páginas 102 y 105. ¿Qué quiero decir yo con esto? La asunción de la metáfora del rugido del león para hablar de la profecía de Amós se encuentra con la representación de Jeroboam II y su reinado, que también es representado como un león que ruge. Se trataría de una ironía en el libro, o sea, Amós, el escritor, estaría ironizando utilizando la imagen del león, porque podría haber utilizado otra imagen, o simplemente podría decir aquí el profeta que dice, como sucede en otros textos, o representar su profecía con el shofar, que es la trompeta, decir que como hacen otros profetas. ¿Por qué elegir un león? Que es el símbolo, digámoslo así, querido, amado por los reyes y reinados de la historia de la media luna fértil, del Medio Oriente antiguo. ¿Por qué? Entonces me pregunto yo, ¿se trataría de una ironía contra la imagen del león adoptada para identificar a Jeroboam II o al poderío que había logrado desarrollar este reino en el norte? Y si es así, si lo aceptamos que se trata de una ironía, se dice entonces al Israel del norte y a su rey Jeroboam II que el verdadero poder
La fiereza leónica es la de la palabra divina que incluso ruge para anunciar el fin de ese reino que también se representa con el poder del león y que pensaba seguir prosperando sin Yahvé y sin justicia. Téngase en cuenta además que este rugido profético es realmente potente, porque miren, no solo comienza en el sur, como nos dice el primer capítulo, para alcanzar las últimas fronteras del reino de Jeroboam. Aunque Israel, el reino del norte, es el púlpito de Amós, el púlpito de las predicaciones de Amós, el mensaje del libro es cosmopolita, porque recuerden, al menos por los efectos del capítulo primero y segundo, que el rugido de Amós se dirige a todas las naciones que también se han representado alguna vez con la imagen de un león. Siria, Edom, Moab, Amón, Filistea y Fenicia. Miren las imágenes. No aparece Asiria porque Asiria todavía anda en la penumbra. Con esto en mente, entonces a mí se me vienen dos preguntas que pueden orientar la comprensión de la historia detrás de este libro. La primera pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿qué pasaba en el reino del norte en específico? Y la segunda, ¿qué sucedía en el resto de la geografía conocida por Amós, es decir, más allá del reino del norte? Me hago esas dos preguntas: ¿qué pasaba en el reino del norte y qué pasaba más allá del reino del norte? Haciéndome esas dos preguntas, entonces yo quisiera que nos devolviéramos un poquito en el tiempo para que chismorreáramos de la vida del papá de Jeroboam. Recuerden ustedes que la división de Israel en norte y sur, cuando se murió Salomón, causó situaciones muy complejas al pueblo que estaba habitando la tierra prometida. Por ejemplo, a finales del siglo IX, Israel, a la muerte de Salomón, ya había perdido gran parte de su territorio. Ya no era el territorio que había conquistado primero David y Salomón y que no volverían a conquistar ningún otro después de ellos. Ya no era ese territorio. Además, si no era ese su territorio, era porque no habían podido defender a sus tierras, las tierras que había conquistado David y Salomón, y eso indicaría que la fuerza militar andaría diezmada. Solamente fue con Joás, este hombre que aparece en sus pantallas, Joás, que más o menos habría reinado 16 años, posiblemente entre el 798 al 783, 798 al 783, fue con él y su reinado que se reconquistaron algunos de los territorios perdidos y que la economía empezó a ver otra vez tiempos de prosperidad. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque mientras tanto el mundo exterior, el de la media luna fértil, se enfrentaba a una tipología de inestabilidad política, porque Asiria estaba intentando entrar en el protagonismo del mundo. Entonces había muchas luchas internas que tenían distraídos a esos territorios donde Joás había podido conquistar de nuevo las tierras, y esa inestabilidad política resultó conveniente para el reinado de Joás. Como he dicho, Joás reinó por poco tiempo, 16 años, aunque no lo crean, es poco tiempo en comparación, por ejemplo, con su hijo Jeroboam II. Y el tiempo de Joás es el tiempo en el que había predicado otro profeta, Eliseo. Como nos cuenta a nosotros el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 11. Allí se nos dice que Joás hizo lo reprobable ante el Señor. Este dato es bien interesante porque entonces aquí empezamos a marcar otra de las escisiones entre monarquía y profetismo, que ya venía prefigurada con Elías. Recuerden que Elías había profetizado en tiempo de Acab o de Ahab, según como se quiera decir, que también fue un rey que llevó a Israel a la idolatría, adorando a Baal.
y luego de él vendría Jehú, y etcétera, etcétera. Dicho esto, habiendo presentado, quiero volverlos a Jeroboam, el hijo después de Joás, el hijo de Joás. A la muerte de Joás lo sucede en el gobierno su hijo, Jeroboam II, que es el que nos interesa. Él habría reinado más o menos por la duración de 40 años, entre el 783 y el 743, y habría continuado la obra esplendorosa de su padre, llevando al reino incluso a un ulterior esplendor, no tanto como el de Salomón o David, pero sí a un ulterior esplendor, porque habría restablecido, nos dice a nosotros el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, 14-25, segundo libro de los Reyes, que nos describe la obra de Jeroboam, habría restablecido las fronteras de Israel desde el Mar Muerto hasta el paso de Hamat. Para quien no sepa dónde es Hamat, Hamat está ubicado en Damasco, es decir, el reino de Siria. Y esto significa que habría vencido militarmente a uno de los enemigos históricos de Israel, es decir, Siria. Lo habría vencido. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, ya serán cuestiones que ustedes estudien en la historia de Israel. Pero en todo caso, aunque había logrado esto, el libro de Reyes interpreta que el esplendor de Israel en aquel momento no fue obra de Jeroboam, sino que fue obra de Dios. Ustedes lo pueden leer ahí mismo en el libro del segundo Reyes, en ese mismo capítulo 14, en el versículo 27. Fue obra de Dios eso que había hecho Jeroboam II, que dice así el texto, que no había decidido borrar el nombre de Israel bajo el cielo, y lo salvó por medio de Jeroboam. Vean aquí las interpretaciones teológico-históricas del momento. Pero el problema es que esas conquistas no llegaron a buen fin. ¿Por qué? Porque la prosperidad solo benefició a algunos. Esto se parece mucho a la época actual, porque la sociedad israelita inició al interno un fuerte proceso de descomposición que amenazó las condiciones humanas, sobre todo de los más vulnerables, los pobres. Los pobres que son los protagonistas del texto del libro o del capítulo que llamamos nosotros como Amós. De hecho, los males de esta sociedad, básicamente, como ustedes recordarán por su lectura, se originaban en el mismísimo fenómeno de la corrupción, tan antigua y siempre nueva. La monarquía y los ricos prosperaban con bases en injusticias y sobornos. A ver, para que un poquito busquemos en la Biblia, busquen por favor Amós capítulo 3, versículo 10, Amós 3:10. Amós 3:10, le voy a pedir que ese texto me lo lea Camilo Enrique. Amós 3:10. Luego que otro me lea Amós 2:7, que puede ser, pongamos Daniel Peña Gómez, Amós 2:7. Y para que quedemos en ese mismo entorno, David Espadafora, que me lea Amós 4:12. Amós 4:12. La monarquía y los ricos prosperaban con base en injusticias y sobornos. Eso lo leímos en Amós 3:10. Por favor, Camilo, ¿puedes leer el texto? No saben orar con rectitud, oráculo de Yahvé, los que amontonan violencia y rapiña en sus palacios. Ah, exactamente. Y los jueces, nos dice también el mismo texto de Amós, ayudaban a los ricos. ¿Cómo? Se dejaban sobornar. Valiente justicia. Eso nos lo dice Amós 2:7. A ver, Daniel. Dice, pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. Hijo y padre acuden a la misma doncella, profanando mi santo nombre. Ajá. Y leamos 4:12, que también un poco justifica esto que estoy diciendo. Por eso, esto voy a hacer contigo, Israel. Y porque esto voy a hacerte, prepárate, Israel, a afrontar a tu Dios. Bien, aquí aparece el Señor justificando
Porque esto hace, ¿qué era lo que hacía? Lo que hay antes del 4.12 era todo esto de los jueces que se ayudan o que se dejan sobornar por los ricos, y los ricos que se enriquecen modificando las balanzas. Por favor, le pediría a que buscásemos Amós capítulo 2 versículo 8, Andrés Antonio Varela Sánchez, y nos lees Amós capítulo 2 versículo 8. Vemos cómo los comerciantes, perdón hijo, mejor porque es más amplio. Leamos Amós capítulo 8 versos 4 al 6. Los comerciantes modifican las balanzas, pero también vendían esclavos por sandalias. Dale, lee mejor ese texto que me parece que es más diciente. Amós 4, 6. Escuchad esto los que pisotáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? Yo no sé si ustedes se enteran un poco de la agricultura y cómo funciona, pero miren el pecado final, el engaño final. En los sacos del trigo metían el salvado, es decir, la cáscara, lo que no se consumía. De manera que las balanzas pesaban más, pero pesaban porque tenían lo no consumible, lo que se descartaba. Miren los pecados sociales, que no son muy lejanos a los pecados de hoy, sobre todo en nuestro país. Y miren, a esto añadamos algo, que la religión realmente no era una búsqueda de Dios, como también sucede hoy. La religión era búsqueda de estatus, sobre todo para calmar las conciencias, mientras se vivía feliz, pero impunemente. Y nosotros estamos ante un texto más actual que nunca. Es en este escenario, y le voy a pedir otra vez el favor a ti, Varela, ya que estás por ahí, que tengas la Biblia en Amós 4.1. Amós 4.1. Le voy a pedir el favor también a Wilson Fernet que busque Amós 5.11. Amós 5.11. Y le voy a pedir finalmente a Uriel que me lea Amós 2.8. Amós 2.8. Repito, Amós 4.1. Amós 5.11 y Amós 2.8, porque me parece que este es el punto más interesante de todos. Los protagonistas son los pobres. Y en este escenario, bueno, el protagonista es el profeta y su Dios, pero aquí los protagonistas de toda esta crítica, de toda esta denuncia son los pobres. En este escenario, los pobres eran los oprimidos, eran los abusados, de distintas maneras, como acabamos de escuchar. Sobre todo por quienes deberían defender y deberían garantizar sus derechos. A ver, Andrés, lee por favor el texto. Amós 4. Escuchad estas palabras, vacas de Basán, que moráis en las montañas de Samaria, las que oprimís a los débiles, las que maltratáis a los pobres, las que decís a vuestros maridos, traed de beber. ¿Han escuchado? No, el término que se utilizó. Aquí en nuestra arquidiócesis se utilizaba por mucho tiempo la expresión vacas sagradas, vacas de Basán. Bueno, para que sepan de dónde sale la cosa. No se les dice bueyes o toros, se les dice vacas. Una manera irónica, un buen insulto para aquellos que se dedican a comer la hierba, para engordarse de la hierba. Es decir, engordándose de lo pobre, de lo débil, de lo frágil. Bueno, pero yo obviamente no estoy diciendo que aquí se dijera vacas sagradas en ese mismo sentido, sino que también es un término que nosotros en la modernidad o en mi modernidad reciente utilizábamos. A ver, 5.11, para que escuchemos además esta vulgaridad, porque realmente es una vulgaridad de los tiempos de Amós. Pues bien, ya que pisoteáis al débil y le cobráis tributo de grano, habéis construido casas de sillares, pero no las habitaréis. Habéis plantado viñas selectas, pero no cataréis su vino. ¿Han visto? ¿Han visto lo que han hecho los ricos?
Los ricos son empoderados, digamos, de tierras que quizás hasta le pertenecerían a otros, como sucede en el libro de los Reyes, cuando Elías se enfrenta a la situación de Ahab, que se apodera de la viña de Nabot. Y no solo eso, con todo este panorama ya complejo, no han olvidado el pasado, donde habían construido un becerro de oro, y todavía hoy lo siguen, o en el hoy de Amós, lo siguen construyendo. Leamos Amós 2:8, por favor. Se acuestan sobre ropas empeñadas junto a cualquier altar y beben el vino de los multados en la casa de su Dios. Aquí estamos hablando entonces de la adopción de las religiones, incluso cananeas, que permitían la prostitución sagrada. ¿Han visto? Prostitución sagrada en medio de un pueblo que había jurado lealtad alguna a Israel. Entonces, lleguemos a concluir este punto que les estoy proponiendo a ustedes. El rugido de la profecía se hace sentir en un mensaje urgente que tiene un propósito: volver a dar a Yahvé su identidad de Dios de Israel. Volver a dar a Yahvé su identidad de Dios de Israel. Amós entonces renueva así el camino de la Torá, para que Dios pueda volver a ser el Dios de Israel. La Torá, que contiene la alianza, que celebra la alianza, tiene que volver a ser retomada. El camino de la Torá había sido vejado, olvidado, maltratado. Y es entonces cuando en el corazón de la profecía de Amós, en el capítulo 5, versos 14 y 15, escuchamos un eco de la Torá. Ustedes me pueden incluso decir dónde se encuentra esto en el Deuteronomio. Lo escuchamos. Buscad el bien, no el mal, y viviréis. Y el Señor, Dios Todopoderoso, estará, como decís, realmente con vosotros. Odiad el mal, amad el bien. Odiad el mal, amad el bien. Instalad en el tribunal la justicia, mishpat. Ulay, quizás el Señor Dios Todopoderoso se apiada del resto de José. Este es el mensaje que nosotros escuchamos frecuentemente en el libro del Deuteronomio. Incluso en Deuteronomio escuchamos: ante ti pongo hoy el camino de la vida y de la muerte. Elige el primero y vivirás, tú y tu descendencia. He aquí el tema teológico que manejamos. Para poder parar el día es necesario volver al Señor y que Yahvé vuelva a ser rey de Israel, por encima incluso de un hombre llamado Jeroboam. El último punto que les propongo, y con esto concluyo ya esta clase de Amós, que no sé si la concluya hoy, pero al menos sí haré, esto ya es lo último, lo llamaremos la denuncia y la teología. Y con esto sí quiero ya ir terminando nuestra clase, porque ya nos quedan solamente 5 minutos. Hoy leeremos algo que me permitirá a mí ir más rápido, entonces el día miércoles cuando nos encontremos. Y cuando comenzaremos, porque ese mismo día comenzaremos al profeta Oseas, para que ya lo sepan. Bien, la denuncia y la teología. Amós aparece como profeta ante una historia que acabamos de escuchar. Había asumido un rumbo opuesto al querer divino. La sociedad de Amós se expresa en un término: la desigualdad. Y entonces su denuncia, por tanto, nace como una crítica a una sociedad que fundamentaba su bienestar en la avidez, en la desgracia de los más débiles. Si ustedes buscan el capítulo 5, versículos del 11 al 12, allí se dice, en el profeta Amós: por eso, porque conculcáis al indigente exigiéndole un tributo de grano, habéis edificado casas de sillares, pero no las habitaréis. Habéis plantado viñas selectas, pero no beberéis su vino. Lo acabamos de leer.
sobre la desigualdad el rico construye. Y a ver, ¿y cómo sé yo que eso está en la ley? Por favor, vámonos todos viajando en la Biblia al libro del Levítico. Con esto vamos a concluir. El libro del Levítico. Si no han leído este libro, es bueno que lo lean porque el libro logra aclarar por qué el Señor castiga como castiga a Israel en los libros proféticos o en el libro de las Lamentaciones. Leamos el capítulo 19, versículos del 10 al 11. 19, 10 al 11. ¿Quién me lo lee, por favor? Cualquiera esta vez. Capítulo 19, versos 10 al 11. Tampoco sacarás hasta el último racimo de tu viña, ni recogerás las uvas caídas. Se lo dejarás al pobre y al emigrante. Yo soy el Señor tu Dios. No robarán, ni defraudarán, ni engañarán a ninguno de su pueblo. A ver, ustedes ya han visto, ¿no? Mire lo que dice la ley, es muy específica. ¿Cuál es el tratamiento para una persona pobre? Ni siquiera yo puedo llenar, digamos, los espacios de mi finca con la uva que me sobra. La uva que cae debe ser para el pobre, para el que pasa, la puede recoger y se puede alimentar. No robaréis, no defraudaréis, no os engañaréis unos a otros. Esto dice la ley del Levítico. Todo lo que es importante saber del Levítico, sobre todo para los profetas, ustedes lo van a encontrar entre el capítulo 17 del Levítico y el capítulo 26. Yo voy a concluir la clase de hoy leyendo con ustedes el capítulo 26. Todos ténganlo abierto porque lo vamos a leer todos, son nuestros últimos minutos y lo va a ir leyendo cada uno en orden de lista hasta que yo le dé la palabra a otro. Va a comenzar en el capítulo 26 porque esto es fundamental. Freddy de Jesús Aristizábal, comienza por favor. Capítulo 26, versículo 1. Por favor, escuchen, para que entendamos entonces por qué las palabras de Amós son tan negativas y tan violentas. No os hagáis ídolos, ni pongáis imágenes o estelas, ni colocáis en vuestra tierra piedras grabadas para postrados ante ellas, porque yo soy Yahvé vuestro Dios. Guardaréis mis sábados y respetaréis mi santuario. Yo, Yahvé. Eso ya acabó de pasar, esa es una de las denuncias proféticas. Ahora, Wilson, por favor. Si camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos poniéndolos en práctica, yo os enviaré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé sus cosechas y el árbol del campo su fruto. El tiempo... Continúo. Sí, sigue Wilson, sí. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Cómo comienza la profecía de Amós hablando de sequía? ¿Y cómo termina hablando de nuevo de esto que acaba de decir? Si camináis según mis preceptos, eso es lo que va a pasar. Ahora, por favor, Camargo. Yo daré paz a la tierra y dormiréis sin que nadie os turbe. Haré desaparecer del país las bestias feroces y la espada no pasará por vuestra tierra. Sigue. Castro, Londoño, David, sigue tú. Perseguiréis a vuestros enemigos que caerán ante vosotros a filo de espada. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Vuestros enemigos caerán ante vosotros a filo de espada. Muy bien, y ahora, para que ya vamos concluyendo, la otra parte del capítulo la leeremos en la próxima clase. Esto es todo lo positivo. Vamos a leer solamente lo positivo. La próxima vez leeremos si el pueblo de Israel no hace eso, ¿qué va a pasar? Entonces le pido el favor a Andrés Felipe, por favor, lee el versículo 9 en adelante. Me volveré hacia ustedes y los haré crecer y multiplicarse, manteniendo mi pacto con ustedes.
Comerán de cosechas almacenadas y sacarán lo almacenado para hacer sitio a lo nuevo. Pondré mi morada ante ustedes y no los detestaré. Caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto, de la esclavitud. Rompí las ataduras de su yugo y los hice caminar con la frente en alto. Hemos tenido acá la lista de las bendiciones de este último capítulo importante que reúne o que resume todo lo que va a pasar con Israel si Israel es fiel al acontecimiento de la alianza, si cumple su parte. Lo que viene después nos dice lo que va a pasar si Israel no cumple con su parte. Y quiero que entonces cuando comencemos la próxima clase nos demos cuenta de este texto vacilar para la interpretación de los 12 profetas menores, porque no cumplir eso va a crear ciertas cosas que serán narradas por los profetas, en el primer caso por Amós, y después escucharemos a Oseas y los demás que giran sobre este mismo texto.